Buenas tardes. Entonces, en esta presentación vamos a empezar a hablar de la estrategia de Business Intelligence y de Analytics de InterSystems. Vamos a hacer un repaso de la oferta actual que tenemos en este área de la plataforma. Y después lo que entraré es en hablar de novedades en el futuro próximo de la plataforma y un poquito más allá. Pero específicamente nos centramos en análisis de datos y aprendizaje en máquina en esta parte. Para describir la parte de los avances de lo que vamos a ofrecer, lo que voy a hacer es resituar todo el panorama hablando de los roles de los diferentes actores que tenemos en Analytics, porque cuando hablamos de Analytics es un campo muy amplio y cada uso entiende algo diferente. Yo uso Power BI, no, yo hago Machine Learning, no, yo preparo los datos para quien lo pone en producción. Entonces hablaremos de todos estos roles y cómo dentro de InterSystems Iris queremos ayudar a cada uno de los roles en su tarea. Y al final pues veremos la hoja de ruta durante este año y los siguientes en InterSystems Iris. Entonces, para centrar la estrategia de InterSystems, es una estrategia que está centrada en tener tecnología propia embebida dentro del producto, y en esto hemos incorporado a Iris, los que ya conocéis Caché o Ensemble, hemos incorporado todo lo que teníamos como DeepSea, el producto de BI propio de InterSystems, y hemos incorporado el producto de análisis de texto, que es iKnow, dentro de Iris. Pero no solo esto, hemos entendido que estos productos, aunque muy potentes, muy eficaces, no cubren todas las necesidades de la gente, especialmente si vienen de otras tecnologías que conocen otros productos, a lo mejor quieren poder continuar, seguir usando productos que conocen. Entonces, hemos añadido conectores para herramientas externas, uno para Apache Spark, para aprovechar todo el rendimiento distribuido de Apache Spark y poder conectar a diferentes nodos de datos distribuidos de InterSystems Iris, y también adaptadores para las herramientas de BI del mercado más conocidos como Tableau o Power BI. Y veremos un poco más en detalle esta oferta. Y al final, pues para permitir trabajar mejor con otras tecnologías, también estamos implantando dentro de InterSystems Iris los estándares cuando están disponibles. Eso, casos específicos serían PMML para mover algoritmos de Machine Learning desde el entorno de laboratorio donde lo hemos desarrollado hacia el entorno de producción que podemos tener en Iris, o UIMA para análisis de texto, y poder llamar a motores externos que a veces son muy específicos de casos de usos más detallados de lo que podemos ofrecer nosotros dentro de Iris. Entonces esta estrategia está basada en dos ejes que son acelerar el IA y incorporar el IA. Eso es lo que os decía ya Jeff esta mañana. A nivel de acelerar ya, la primera etapa de IA es de preparar los datos. Hemos visto que es una parte muy importante del tiempo del trabajo, no es la parte más sexy realmente, pero se tiene que hacer, limpiar, preparar datos, agregar de varias fuentes, etc. En esto, evidentemente, InterSystems Iris, siendo una plataforma de datos, con la posibilidad de abarcar varios modelos de datos, sea Key Value Pairs, sea relacional, objetos o documentos, es muy adaptada para esto, y la capa de interoperabilidad nos permite hacer los ETLs y gestionarlos, monitorizarlos desde las otras fuentes de datos. Veremos lo que vamos a aportar en el futuro para facilitar el uso de la plataforma para preparar los datos. La segunda etapa es crear el modelo. Aquí sí que tenemos el Data Scientist que hace el trabajo sexy, coge los datos que ya están todos limpios, preparados, y hace sus investigaciones para generar nuevos modelos predictivos. Muchas veces tiene que volver a hablar con el que prepara los datos porque le faltan algo o no tiene todo lo que necesite de la manera como lo necesita. Y él piensa que su trabajo está acabado. He creado un algoritmo, está perfecto, lo presenta sus resultados, pero viene la parte, podríamos decir, más difícil y más olvidada un poco del Machine Learning. Tengo esto, pero tengo que poner en producción y necesito que en producción me dé los mismos resultados que daba en laboratorio. Entonces, aquí también veremos lo que vamos a aportar para permitir facilitar el despliegue y facilitar un despliegue que funcione tan bien como en laboratorio, porque se habrá utilizado los mismos datos en la plataforma de par en par.
lo cual nos aproxima realmente que cuando desplegamos tengamos un entorno donde hemos trabajado muy parecido al entorno inicial y al entorno de producción a nivel de la calidad de los datos que tenemos. A nivel de incorporar IA, la primera fase es, el primer eje es como tenemos una plataforma de datos, entender motor de base de datos, más motor de aplicaciones, más motor de interoperabilidad, de cierto modo, todo esto es la plataforma Iris. Pues nosotros mismos tenemos previsto incorporar modelos predictivos que nos ayuden en mejorar el funcionamiento de la plataforma. Eso es detectar nosotros mismos cuando hay excepciones, problemas y tunear, autotunear la plataforma de cierto modo para que funcione mejor. Y esto en entorno clouds cada día sea más importante. Queremos algo que funcione con el mismo mínimo de mantenimiento de sistema posible. A niveles de aplicaciones, pues Jeff os ha presentado un caso de uso esta mañana. Dentro de parte de nuestras soluciones, la de Index Maestro de Paciente, el Patient Index, pues hemos hecho un estudio, hemos visto cómo podemos incorporar modelos predictivos para mejorar realmente la determinación si dos personas que llegan de dos hospitales diferentes con sus datos y tienen un identificador de paciente diferente son la misma persona o no. Es muy importante, se tiene que hacer muy bien, especialmente en el entorno sanitario, porque si me equivoco realmente estoy diciendo que este tiene diabetes y otra cosa porque he juntado a los pacientes y voy a lo mejor tomar una decisión médica incorrecta en base a información mezclada, o si me olvido parte del histórico de un paciente va a ser lo mismo. Entonces hemos visto cómo el modelo predictivo que hemos desarrollado nos permite realmente reducir el umbral de trabajo manual que una persona tiene que hacer en el hospital, donde se da cuenta, a lo mejor este paciente es dudoso y va a un workflow manual. Entonces esto está mucho más clarificado con el algoritmo de ML que con el algoritmo de peso que tenemos hasta ahora. Y finalmente, para incorporar IA, lo que queremos proponer es facilitar la incorporación de servicios de IA que pueden existir en el mercado. Google, Microsoft, Azure, todos tienen servicios que son muy especializados en reconocimiento de imagen. Le pasáis una imagen, nos dice qué es lo que hay en la imagen, todo el texto de la imagen nos lo da también, etc. Y entonces lo que queremos es que, aunque nosotros hoy tenemos la plataforma de interoperabilidad y es muy fácil llamar a un servicio de REST, etc., queremos permitir una automatización más allá de esto, para desde la plataforma de interoperabilidad poder llamar y coordinar varios servicios externos y que sea lo más transparente para al final construir una solución que tenga valor para vosotros. Entonces, antes de seguir, voy a entrar en hablando de los actores o de los roles de un cierto número de personajes que están en Analytics. Si queréis levantar la mano cuando os reconocéis, sí, con este rol podéis. Vamos a cubrir un poco cada una de las personas que trabajan. Lo que esto nos debe ayudar es a nosotros lo utiliza el Product Management para decir, aquí hay una necesidad, hay un rol, cómo lo cubrimos, y nos ayuda a explicar cómo funciona la plataforma y a vosotros os permite ayudar a entender la solución y comunicar problemas que podéis encontrar. Es decir, yo en mi tarea diaria pues hago esto y no tengo una solución que sea adecuada o prefiero una que funcione de otra manera, una manera mejor para mí. Es el primer rol. Si cogemos realmente también de izquierda a derecha como antes, pues tenemos el Data Engineer, es el que recibe los datos de diferentes fuentes, quiere extraerlos, agregarlos y almacenarlo en lo que se podría decir un Data Lake, que va a estar preparado para hacer que va a permitir elaborar mis modelos después. Entonces él, si no tiene Iris, pues a lo mejor tendrá una base de datos transaccional o varias realmente y otros servicios externos que pueden contener datos y cosas que tendrá que ir a ver en la web, si tiene que además agregar datos de tiempo o otras cosas con esto. Va a tener que beber mucho café, pero todos beben una bebida u otra, cada uno tiene su bebida preferida aquí, y usar script y bash, etc. Si tiene Iris, pues su trabajo está facilitado. Doug, nuestra estrella, el Data Scientist, la perla rara que es difícil de encontrar hoy porque hay mucha demanda. Necesitamos que se pueda concentrar en su tarea, en su laboratorio.
Él lo que quiere es identificar patrones de fraude en el registro de transacción del mes pasado, por ejemplo, hacer tareas de investigación sobre los datos que le proporciona Eric y poder con esto dar un modelo, dar los datos de este modelo y para que se pueda ponga después en producción. Sus herramientas serán herramientas típicas de Data Scientist. Puede que esté usando una herramienta acabada como NIME que cubre todo, o sino que esté en Zeppelin Notebook o en Jupyter Notebook, como estaremos un rato esta tarde mirando. Utilizar lenguajes que son muy apreciados de los Data Scientists, que pueden ser Python, R, Scala, Spark ML. Puede que use uno o varios lenguajes para esto además, porque es realmente laboratorio hacer investigaciones y hay cosas que van mejor en un lenguaje que en otro, librerías muy potentes en unos o los otros, por lo cual puede estar en varias de estas herramientas. Y él dice, pues, si hay algo que pueda encontrar aquí, no lo dudéis, lo encontraré. Después cada uno que trabaja un poco por su esquina, pero también tenemos Munir. Munir es el data modeler, dice, yo lo que necesito es que todo el mundo tenga la misma definición de día, de noche, de lo que es un niño, de lo que es un adulto, si trabajamos con estos datos, para que no haya 10 definiciones de un saldo bancario, por ejemplo. Entonces, su enemigo son las tablas Excel, que viajan por aquí, por un sitio de la empresa y cada uno tiene sus datos descoordinados realmente. Él va a trabajar con las herramientas que le permiten acceder a los datos y establecer estas reglas, estas normas de trabajo. Estará con SQL, con herramientas de BI, con modeladores, etcétera. Todos estos datos está bien, pero muchas veces lo que se vende son estas gráficas que la dirección va a utilizar, y eso es el rol de Ana, analista de negocio, quiere los datos para realmente mejorar el negocio, bebe latte, y entonces su tarea es generar informe, generar gráficas, lo más bonitas y que realmente le permiten transmitir una historia y una función. Al final, si los números son malos o los resultados son malos, mientras pueda hacer una buena gráfica y contar una buena historia a dirección, ya le va bien, porque eso es su trabajo. Hemos hecho esto, tenemos el modelo y lo tenemos que poner en producción. Esto sería la tarea de Tom. Tom, algunos de vosotros, si alguien ha levantado la mano antes que trabajado con Ensemble, sería un Tom, que ya trabaja con herramientas de integración o con ESBs y podría ser la persona que pone en marcha el modelo de detección de fraude que ha sido producido por Doug para realmente que se puede llamar o ejecutar de una manera desde el entorno transaccional, añadir la capacidad que la aplicación cuando llega a una transacción o antes que se apruebe la transacción pase, ejecute el modelo y dé una predicción y a partir de esto se toman decisiones. Entonces él podrá estar trabajando en la herramienta de interoperabilidad de Iris y también con otros lenguajes. Él quiere una función simple, que no le dé problema una vez que se pone en producción, que pueda monitorizar y que sea estable. Y tenemos más gente que trabaja con datos en la empresa. Sofía es una data geek, podríamos decir. Ella, todo lo que es SQL, trabaja con el sistema transaccional. Una query SQL de 3 páginas no le da miedo y si se puede hacer con SQL mejor. Todo esto también se produce para la dirección general, por lo cual tenemos Bob, que lo que quiere son que los informes y la información le llegue en tiempo necesario antes de encontrarse con clientes, tener toda la información a mano. Y todos tendrán que trabajar juntos. Esto es una parte del challenge. Los unos dependen de los otros. Hay circuitos que cuando Eric prepara algo, después Doug dice no me va, no me funciona, o da algo a Tom, y Tom cuando lo pone en producción los resultados no son los esperados, y es un círculo que se realimenta. Entonces es muy importante que tengan la capacidad de trabajar juntos y de la manera más sencilla posible, aunque cada uno va a usar sus herramientas preferidas y no forzarlos todos a una única herramienta que intente abarcar todo esto. Entonces, si miramos en esto la visión general de lo que tenemos, de lo que vamos a tener dentro de muy poco, que veréis una parte esta tarde y de lo que tendremos en un futuro menos cercano, pues hoy tenemos ya Iris, que es un motor de base de datos, interoperabilidad y aplicaciones altamente escalable.
Comparado con productos anteriores, hemos añadido la escalabilidad horizontal, la posibilidad de ser cloud native, que todo esto nos ayuda en esta parte de escalabilidad. Tenemos un runtime PMML que es muy performante. El PMML, ¿os acordáis? Es cómo podemos representar un modelo independientemente del lenguaje, un modelo predictivo, y lo podemos importar y ejecutar en InterSystems Iris. Esto en la academia lo veremos un poco, este flujo, con un modelo que pondremos en producción. Después tenemos herramientas más avanzadas, como el MLake Toolkit, que realmente es una herramienta dentro de nuestra capa de interoperabilidad para desarrollador, por decir, yo estoy en la interoperabilidad, quiero llamar a código Python, llamar a librerías de R que ya tengo, entonces el MLake Toolkit son la posibilidad de llamar a estas librerías, desde estas librerías acceder fácilmente a los datos que tenemos en Iris, que esto también es importante, sin tener que instalar conectores. Y el ML Toolkit, encima de esto también tenemos una serie de ejemplos de casos de usos concretos de Machine Learning escritos sobre el Toolkit que hemos colgado en GitHub disponible. Esto nos permite tener un entorno abierto para interfaces y estándares. A nivel de los consumidores, pues tenemos el BI embebido, conocido antiguamente como DeepSea, el NLP embebido, y ahora ya tenemos conectores para BI y herramientas de analytics externas. Este año tendremos la capacidad de tener Analytics Workflow, veremos un poco lo que es más adelante, la interoperabilidad para IA, y el Integrated ML. Añadiremos más conectores BI también y una capacidad de generar features para el Natural Language Processing. Y en un futuro más lejano queremos añadir más funcionalidades de más alto nivel que permiten hacer un despliegue de modelo todavía más simple. Y como somos una plataforma de datos y para la parte de Machine Learning un problema que se presenta frecuentemente son estos dos realmente, la capacidad de tener una representación única de los datos, por lo cual probablemente añadiremos funciones de Master Data Management, sin ser una plataforma completa de Master Data Management. Sería más bien tener la base para que vosotros podáis construir encima de esto, porque es una plataforma de desarrollo. Y después funcionalidades de anonimización de datos, que es un problema muy importante también, y no tan simple como parece, no es solo sacar nombres y apellidos, porque si tenemos pacientes que tienen dolencias muy específicas dentro de una red o de un hospital o de una región, pues al final se puede determinar qué pacientes hay. Hay gente que ha hecho este tipo de ejercicios diciendo, si tenemos demasiado poco de uno, si hablo de la persona que vive en la calle Verdaguer 16 en Aleya, pues a lo mejor hay solo una, ¿no? Pues sería yo, pero bueno. Pero ya he dado demasiados datos, ya no está desanonimizado o anonimizado. Entonces vamos a ver lo que tenemos hoy. El primer caso de uso es, pues hablamos de un problema de Munir. Si cada uno utiliza su herramienta de BI preferida y construye sus propios cubos, nos encontraremos que es muy posible que la definición de día de un adulto, de un niño, de lo que es un saldo bancario sea diferente para cada uno, solo por la implementación que el uno habrá hecho en Tableau, en Power BI, etc. Entonces el otro servicio está bueno porque permite que cada uno siga usando su herramienta preferida, no está vinculado a decir tengo una plataforma de análisis de datos y me fija de usar Business Intelligence, el DeepSea, pero no podré usar, por ejemplo, Power BI con un adaptador. Lo que hemos añadido este año es un adaptador nativo en Power BI, Microsoft Power BI, donde cuando descargamos Power BI viene el adaptador de Iris. Este adaptador contiene no solo el acceso a tablas relacionales, pero también si hemos construido cubos con estas reglas, estos umbrales, estos buckets y las dimensiones y las fact tables dentro de los cubos, dentro de Iris, pues veremos todo esto a nivel de Power BI y lo podremos reutilizar. También queremos añadir más adaptadores en el futuro. Entonces de momento tenemos para Power BI, vamos a tener para Tableau, está disponible bajo pedido de momento. Tenemos para Bridgeworks, es un player importante en Estados Unidos en el mercado sanitario, y para Qlik, que algunos conocéis. No en todos los casos se puede dar acceso a Cubo, hay limitación también de estas herramientas que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Otro caso de uso al cual respondemos hoy ya con la plataforma es un
caso de uso de hacer transacciones inteligentes. Realmente hemos desarrollado un modelo, esto lo ha hecho Doug y Tom lo quiere poner en producción. Entonces esto es permitir la portabilidad de los algoritmos que ha escrito Tom. No, Doug. Ya me mezclo siempre. Entonces, el Data Scientist ha creado el modelo, lo puede exportar con PMML y este modelo PMML lo podemos incorporar, cargar en Iris. Es un ejercicio que haremos en la academia y después cuando viene un evento, desde un web service, un servicio REST o un fichero que se lee, todo lo que tenemos disponible en la plataforma de interoperabilidad, pues cargamos esto, ejecutamos el modelo y devolvemos a la llamada, ya sin necesidad de tener el entorno del laboratorio donde se ha desarrollado el modelo, porque hemos exportado a PML. Una mejora que hacemos además a nivel de PMML es la facilidad, si habéis usado el adaptador de Spark para conectaros a Iris, de usar Spark ML y una función de una línea para decir yo quiero grabar este modelo en formato de PMML, que evita tener que definir todo un pipeline y más datos. Eso es un caso que responde y tenemos un caso de uso en un hospital en Terrassa que hemos presentado ayer o antes de ayer, donde justamente han hecho esto, han cogido la universidad, la UPC, que les ha desarrollado un algoritmo para, en el momento del triaje del paciente, ser capaz de determinar si este paciente probablemente va a necesitar una cama. Si hay necesidad de cama, le permite le dar un par de horas antes para decir, oye, vamos a tener que reservar recursos y ya ir buscando dónde pueden estar los recursos que necesitan para hacer el ingreso del paciente. Entonces, la UPC desarrolló el algoritmo, después lo ha exportado como PMML y lo hemos incorporado dentro de InterSystems Iris. Como la broma que hicieron ayer es que pensáis que ha sido la parte más complicada de todo esto y ha sido el acuerdo a tripartita entre las tres partes, el acuerdo comercial y de cómo esto tenía que funcionar, quién tiene qué responsabilidad y los non-disclosure agreements que hay por allí. Hay casos, sí, me he pasado porque, entonces tenemos el tema que el PMML, todos sus algoritmos de Machine Learning no son representables en PMML, por versiones de PMML, por algoritmos más nuevos, más recientes que salen y que todavía no se pueden exportar. Entonces, hay realmente una necesidad de ser capaz de llamar a este algoritmo que ha sido desarrollado en Python, utilizando una librería u otra, y ponerla en producción. Entonces, esto sería lo que hacemos realmente con el ML Toolkit. El ML Toolkit lo tenemos disponible en nuestra plataforma de componentes, que es el InterSystems Open Exchange, y esto nos ofrece una conectividad para Python y R. Entonces, desde la capa de interoperabilidad yo puedo llamar, invocar librerías Python, código Python, y entre 2 o 3 llamadas, las diferentes llamadas, pues mantengo el contexto dentro de Iris de tal manera que si hago un import en una llamada, en la llamada siguiente puedo usar esta librería que he importado. Entonces, en el ML Toolkit, además de estas librerías, incluye los ejemplos de uso. Haremos un ejemplo esta tarde, no necesariamente el más llamativo, pero haremos un ejemplo para que veáis cómo funciona y qué permite hacer realmente. Entonces, esto es lo que ya tenemos disponible hoy y ya cubre bastante de lo que podemos necesitar. Claro, en el futuro lo que va a pasar es que como hay tanta necesidad de generar algoritmos ML, pues tenemos Doug que está con mucho trabajo y no da abasto. Entonces, tenemos una solución para Sofía. Y Sofía, ¿os acordáis de ella? Es la que sabe de SQL, que nos hace cualquier problema, nos los resuelve con una query SQL. Pues el Integrated ML es esto. Es un entorno todo SQL, donde usando funciones SQL simple, yo puedo directamente preparar, entrenar y después invocar un algoritmo de ML. Entonces es listo para uso y además se encarga este entorno de todas las partes del ML, preparación de datos, probar varios algoritmos, encontrar el algoritmo que es mejor de los que ha probado y después entrenar este algoritmo y darme los resultados en términos de cuál es el valor de este algoritmo, cuál es su AUC, por ejemplo. Además, no es un entorno cerrado. Podemos escoger el
provider que queremos usar. Nosotros damos uno con el producto, InterSystems, y lo veremos en uso esta tarde, pero también se puede usar otro engine separado, H2O, o en el futuro también DataRobot para poder hacer este AutoML con varios motores y serán las mismas query SQL. Lo único que le dice es using y el motor que queremos usar. Es transparente, no hay cambios que hacer a nivel de la query SQL, de train, de test o de select para obtener los resultados. Y esto es lo que está ya en beta desde hoy. Os ha dado el QR code esta mañana Jeff Fried. Entonces la sintaxis la hemos visto, la probaréis en la academia. Creamos un modelo con el nombre del modelo, decimos qué columna de nuestra tabla SQL queremos predecir y después decimos from y la tabla y podremos seleccionar los campos o seleccionar un umbral. Si yo quiero crear un modelo que solo va a afectar a los niños que tengo en mi tabla de paciente, pues puedo decir from his.episodios where his.paciente.edad o his es inferior a un valor de lo que defina como niño. Y definir otro algoritmo para los adultos. Después hago un train, esto es el heavy lifting, ¿no? Es la parte que va a tardar mucho. El create model es instantáneo, el select también es bastante rápido, pero el train puede tardar un par de minutos, un par de horas, si realmente cogemos una tabla enorme. Entonces lo hacéis por la tarde, nuestra Ana se va y el día siguiente ya está acabado y tiene su modelo entrenado. Porque además va a probar con varios motores de golpe, sin tener que hacer un motor, modificar los datos para probar con otro tipo de algoritmo de ML, lo hace todo para nosotros. Y cuando lo tenemos entrenado, pues podemos ver los resultados en una tabla de resultados de log que nos dice qué ha hecho el algoritmo y podemos hacer un select, predict del nombre del algoritmo y después los otros campos que queremos y de la tabla. Así hacemos una predicción a partir de sobre nuevas filas que hemos podido insertar en esta tabla desde nuestro sistema transaccional. Para seguir, entonces, en un futuro de, yo creo que este año, tendremos un caso de uso que nos permite cubrir necesidades de Eric y de Doug. Se trata del hecho que, claro, cuando tenemos que construir un modelo analítico y después ponerlo en producción, pues lo tenemos que hacer una vez y después con el tiempo se tiene que redefinir porque el rendimiento empieza a bajar, no da tan buenos resultados, se tiene que reentrenar, se tiene a lo mejor que integrar más datos, etc. Y todo esto es una tarea iterativa que tenemos que monitorizar y hacer en producción. Y cada tarea se hace por herramientas distintas. Hemos visto el merge, a lo mejor hacemos Apache Spark, Python, después almacenamos en base de datos. Los reports se pueden hacer con JReports dentro de la plataforma InterSystems Iris. Y son diferentes personas que trabajan, entonces se tienen que sincronizar. Si alguno está enfermo, pues a lo mejor se tiene que esperar que vuelva de baja para seguir. Y esto es solo para hacerlo en entorno de laboratorio. Además, cuando en vez de trabajar con CSV, ficheros planos de origen, pues tenemos que conectarnos a los sistemas source, a los sistemas más fuente, pues tenemos todavía más complejidad añadida. Entonces, el objetivo de los Analytics Workflow es realmente, no vamos a hacer una herramienta que reemplaza todo esto, Apache Spark, todas las herramientas que utilizamos de momento, no, porque la gente ya conoce estas herramientas, son muy potentes, evolucionan muy rápidamente. Lo que sí vamos a hacer es desde dentro de la capa de interoperabilidad de InterSystems Iris y a un nivel más alto que lo que podemos hacer con el Python Gateway, con el ML Toolkit, una capa de abstracción más generalizada, más manejable, más fácil de usar, hacer una orquestación de estas herramientas para poder realizar todo el flujo, añadiendo la capacidad de monitorización, que es muy fuerte en InterSystems Iris, y de automatización. Entonces queremos así, con este Analytics Workflow, fomentar las mejores prácticas, la repetibilidad, la monitorización y una optimización automática de los workflows. Entonces, no os lo podré poner en la academia para probarlo aún, pero ya tenemos
un poco la versión alfa de esta plataforma, y esto sería una pantalla de cómo son las partes de monitorización de los diferentes flujos que hemos hecho en la semana o en la noche, y la persona, el administrador que monitoriza esto puede venir y ver dónde hubo error, qué error hubo, y hacer un drill down. Y la definición de una tarea, pues tendríamos una tarea que coge los diferentes ficheros o las diferentes fuentes de datos, junta, y todo esto con una visión gráfica de lo que se está haciendo en el Analytics Workflow. La última parte que tenemos es la capacidad con interoperabilidad IA, la capacidad de llamar a servicios externos, en el cual trabajaremos en crear adaptadores nativos para algunos de los servicios, para facilitar la tarea de crear una solución basado en interoperabilidad Iris, pero también servicios externos que complementen la solución sin que sea complicado de desarrollar, mantener y monitorizar. Para concluir, y después voy a entrar a una demo, pero no quería hacer un switch entre PowerPoint y la pantalla porque vamos a perder un poco de tiempo. Aquí tenemos un recapitulativo de las diferentes funciones, la matriz de funcionalidad que tenemos ahora o vamos a tener en el futuro a nivel de Integrated ML y todas las diferentes funciones y a qué roles esto abarca. Ahora, si queréis, voy a entrar y os voy a enseñar lo que tenemos ya a nivel de Integrated ML, que es el SQL que nos permite ejecutar, entrenar modelos predictivos dentro de la plataforma. Esto, a ver, si tengo que juntar las dos pantallas, a ver. Perfecto. Aquí es donde quería estar. Entonces, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso sería citas médicas y el paciente viene o no viene a la cita. Claro, el médico está ahí esperando y si tiene pacientes que no vienen, ha reservado un hueco y esto causa una infrautilización de recursos. Es un ejemplo, los que han trabajado con Machine Learning lo pueden conocer porque es algo que está colgado en Kaggle, es unas 100.000 citas médicas de un estudio que se hizo en Brasil, donde tenemos información demográfica de los pacientes y al final si han venido o no venido a la cita. Entonces, si miramos las filas de esto, aquí, no lo he hecho antes, hay un problema de conexión en esta herramienta al principio. Hay que tener paciencia, no es representativo de lo que pasa, no sé. Entonces vamos a ver las primeras filas de la tabla para ver los datos que tenemos en esta tabla y después cuando se ha conectado ya irá mejor. Tendré que investigar lo que le pasa. ¿Okay? Tenemos el género del paciente, el día cuando ha pedido la cita, el día cuando realmente le hemos citado, la edad del paciente, el momento, donde vivía y un par de información más como si tenía ayudas o algunas condiciones médicas que puede tener como hipertensión, diabetes y finalmente si le hemos enviado un SMS de recordatorio. Entonces, para crear un modelo simplemente yo puedo decir, no, yo quiero crear el modelo Mad No Show, yo quiero predecir la columna, la última columna, que es la importante, si ha venido o no a su cita, la No Show. No Show estará 1 si el día de la cita no estaba. Quiero predecir el no-show desde todo el contenido de la tabla, las 100.000 filas de la tabla de appointments. Esto va rápido. Después hago un train de este modelo sobre SQL User Appointments. Esto sí que en este caso tarda 15 minutos. No es mágico, no es instantáneo, porque tiene que probar varios algoritmos. Ahora vamos a ver el log. Y después, finalmente, puedo utilizar mi algoritmo ya con select 10 personas, su género, su edad, la predicción que hemos hecho y como es una tabla que nos sirve para entrenar que tiene los resultados,
podemos también mostrar el resultado no show. Pero si tuviéramos una nueva fila donde no sabemos todavía si va a venir o no, lo podemos hacer también. Y cuando hemos hecho el entreno, pues al final nos ha generado un log que podemos ver en Training Run. Entonces, donde nos dice este algoritmo, el mad no show, y puedo ver lo que es interesante, es la columna log, donde me explica, pues, para ti con solo este create model y train model hemos preparado los datos, hemos visto el tipo de datos de cada columna, hemos mirado para ti cuáles son las columnas, que son las características, las variables en base del cual queremos calcular el no-show. Hemos descartado columnas como el identificador, porque en general no sirven estas columnas. Después, creado funciones de transformación. Algunas de estas columnas, como una fecha, pues intentamos saber si hay una variabilidad según el día de la semana. Si miramos a qué hora la gente sale del trabajo un viernes, no es lo mismo que un día entre semana. En Madrid se crea un caos cerca de nuestra oficina. No quiero decir a qué hora en Madrid, yo soy de Barcelona, pero muy temprano. La hora del día, a lo mejor según la hora a la cual le hemos citado, pues vendrá o no vendrá. Entonces todo esto lo prepara para nosotros, lo cual crea muchas columnas adicionales que pueden ayudar al cálculo del algoritmo. Después hay columnas, las columnas de categoría se hace una cosa típica de Machine Learning, que es el one hot encoding. Tengo algo que es el género, pues, y hay dos valores, pues lo separaré en dos columnas y cada columna tendrá un 1 o un 0 según que el valor de esta fila correspondiera a esta columna. Después separa evidentemente los datos entre un train set y un test set, porque tenemos que decir, si tengo 100.000 filas, voy a coger, por ejemplo, 70 o 80% de las filas para entrenar. Mi algoritmo de mi entrenamiento no verá el 20% que queda, porque cuando lo tengo entrenado, voy a ejecutarlo sobre el 20% que queda para validar que realmente tiene un valor predictivo, que no se ha ajustado a los valores de las filas y sobre las otras no sea capaz de predecir por una regla que haya abstraído a partir de estos valores. Entonces, nos hace la transformación del training data y después evaluar varios modelos. Entonces, en este caso, intenta un classification model intentando un deep neural network con TensorFlow. También intenta después, aquí hay mucho. Estos son detalles todavía de cómo ha entrenado TensorFlow. La siguiente, dice, pues voy a probar una regresión logística y le da un resultado de una UC 72. Aquí eso es el 0,68% del Deep Neural Network. Esto sería 72 de regression. Después un Random Forest, que es otro tipo de algoritmo donde se prueban y se asemblan muchos tipos de casuísticas. Entonces tiene un Random Forest Classifier y dice esto con 0,74 es el mejor de los tres que he probado. Y entonces dice, pues ahora lo voy a entrenar. Y al final dice, pues tengo este modelo y lo he grabado dentro de InterSystems Iris, de tal manera que más adelante, en cualquier momento, desde este proceso o otros procesos, puedo hacer un select utilizando este modelo porque ya lo tenemos entrenado y grabado. Yo creo que preparo también esta mañana lo mismo, y aquí os estoy mostrando otra fila de log, donde he hecho lo mismo, pero he dicho, quiero entrenarlo con los mismos valores, pero usando un ML provider que es diferente, que es H2O. La variación de sintaxis solo ha sido sobre el create model añadiendo esto. He hecho un train, he hecho un select top 10 del resultado para ver resultados, y aquí tengo este ejemplo que es con TensorFlow, donde es un poco diferente, con H2O, perdón, un proveedor externo, y este H2O prueba varios XGBoost, un logistic prueba, un TensorFlow, un logistic regression, un random forest y sí, no sé si se ve muy bien. Y al final prueba un modelo y tiene un resultado. Es que he cambiado de fila, de tabla.
Claro, es el que me interesa, creo, probablemente. Pero bueno. Sí, en el caso de... Me había cambiado porque he hecho pruebas también sobre la famosa tabla del Titanic para saber si una persona ha sobrevivido o no. El que nos interesa, y es interesante porque en el log para cada algoritmo dice sobre qué tabla, qué query hemos hecho, en qué momento lo hemos arrancado, en qué momento lo hemos parado, por lo cual para después, si nos perdemos como a mí porque hemos hecho tantas pruebas, ya podemos ir a ver en la tabla de log qué es lo que hemos hecho para tener este algoritmo que funciona. Y en este caso, aquí ha utilizado un algoritmo de XGBoost y al final dice, pues estos son los resultados que tengo para estos diferentes algoritmos y para cada uno nos da el AUC y el modelo, el ganador es este. Pues yo con esto he acabado mi presentación. Estoy abierto a preguntas si alguien quiere. ¿Tenemos un micrófono? Hola, buenas tardes. Yo no soy informático, pero bueno, es que esta mañana hablaron de que se empiezan las investigaciones definiendo el para qué. Entonces, dentro de los personajes que has puesto, empieza por el Data Engineer y termina el Manager. Entonces, para definir el para qué, ¿cuál es la interacción de unos con otros para definir el para qué? Que se definen los objetivos y todas las cosas que se hacen. Y luego, quería saber si hay una lista de para qué es. Por ejemplo, en sanidad, si se puede adivinar qué cosas se pueden... Si hay para qué, es una lista y dice, bueno, vamos a empezar por este para qué o por este o por este. Y, por ejemplo, si se pudiera en los aviones saber cuántas anulaciones de toda la gente que compra billetes a 15 euros, cuánta gente nos va a presentar. Si esto sería un para qué dentro de este tipo de cosas. Entonces, en el caso de sanidad, por ejemplo, hay diferentes para qué y diferentes actores que van a definir lo que quieren realmente. Yo tengo el caso de sanidad, lo que más se utiliza ahora sería pues los indicadores de calidad de calidad de servicio o de lo que tienen que reportar realmente. Un hospital concertado en Cataluña tendrá que reportar números al CatSalut. Entonces, estos serían los indicadores que ya harán con un BI dentro de la plataforma. Pero si es algo que sea más machine learning para determinar el caso del triaje, pues el que pide el para qué sería el médico que dice: yo tengo un caso de uso donde me interesa tener machine learning que me ayude a predecir esto. Y es muy importante, es verdad, que sea el actor que lo va a utilizar, que sea quien define lo que quiere, porque no vais a proponer a un médico, tengo este algoritmo que te va a predecir algo, porque habrá una reticencia enseguida de decir, no, me va a coger mi trabajo y además yo sé mejor que una máquina lo que quiero y cómo lo quiero, y tomar la decisión si voy a ingresar o no un paciente. Entonces lo tienen que percibir como una ayuda y tienen que ellos ayudar muy bien a definir el qué es lo que quieren, el cómo, para que después informática pueda trabajar. Porque nosotros, por ejemplo, en el caso estaba hablando con un cliente del caso del reingreso, un paciente que se da el alta y durante un tiempo después, es un caso que perjudican muchos hospitales para esto en Estados Unidos, si durante 30 días siguientes reingresa por la misma dolencia, pues es un caso de reingreso y se penaliza al hospital. Pero tenemos que definir reingreso. Porque nosotros tenemos datos SQL, entonces cuáles son los pacientes de los cuales nos vamos a centrar. ¿Tiene que ser el reingreso en urgencias o todas las especialidades? ¿Tiene que ser la misma especialidad del ingreso, el reingreso? ¿Tiene que ser el mismo diagnóstico? ¿O qué es exactamente para vosotros un reingreso? ¿Cuáles son los que tenemos que excluir para de ya poder entrenar el modelo y definirlo? Para volver al caso más de las líneas aéreas, yo creo que estas cosas ya se hacen. No por nada hacen overbooking,
Es que porque justamente saben que en una gran parte pueden tomar decisiones y poner más usuarios de los que van realmente a volar. Realmente cuando cuando nos rechazan por overbooking, pues podríamos decir que estamos experimentando con el fallo del algoritmo, o que el algoritmo ha contado bien y es más barato pagar 250 euros a una persona que subirá al avión siguiente que de haber dejado 4 o 5 plazas vacías. Ayer justamente para venir de Barcelona a Madrid había overbooking y lo dijeron temprano cuando los con corbata todavía no habían llegado y hay 4 jóvenes que han dicho pues yo voy aquí y había cola para subirse al carro y recibir los 250 euros y volar 1 hora más tarde. Además era un caso fácil. Hola, has dicho que para crear un modelo la sintaxis he visto que ponía from una tabla. Supongo que se puede hacer from más tablas y hacer joins como si fuera el predicado de una SQL normal, ¿no? Sí, hasta tú lo conseguirás hacer, José Carlos, y conseguirás romperlo. Te lo daremos en beta para que nos digas hasta dónde llega y no llega. El objetivo es esto, que se pueda hacer con la beta. Vamos a ver un poco dónde la gente tiene problemas y quiere ir más allá de lo que ofrecemos. Obviamente, muy interesante poder decir, yo tengo dentro de toda mi tabla quiero crear diferentes algoritmos para diferentes criterios. Es decir, quiero poder entrenar sobre mi tabla de pacientes sobre solo los últimos 12 meses, porque los anteriores no me interesan. Ha cambiado el procedimiento en el hospital. Entonces, esta restricción evidente la podemos hacer. Y supongo que joins y hacerlo sobre vistas también es una funcionalidad muy útil que vendrá.